En el punto máximo de su crueldad, los Einsatzgruppen nazis fueron capaces de asesinar a más de 33.000 judíos en tan solo 2 días. Estos eran los escuadrones móviles de la muerte del régimen nazi, conformados por la Waffen-SS, oficiales de la Gestapo y, a menudo, con la ayuda de auxiliares fascistas locales. Los Einsatzgruppen eran las fuerzas paramilitares enviadas al Frente Oriental, en conjunto y con el apoyo de la Wehrmacht. Su trabajo era limpiar la zona de indeseables, asesinando a aquellos que se consideraba que no tenían lugar en el mundo que los nazis deseaban construir. Esto significaba principalmente judíos, romaníes y la élite cultural y política de naciones consideradas inferiores. De los judíos asesinados durante el Holocausto, alrededor del 25% fueron asesinados por los Einsatzgruppen. En el video de hoy veremos los orígenes de esa fuerza y el tipo de crímenes cometidos contra tanta gente. Los orígenes de los Einsatzgruppen comienzan con el hombre al que a menudo se le atribuye haber guiado a los nazis hacia su solución final a la cuestión judía, Reinhard Heydrich. Heydrich merece un video propio por su lista de horrores, pero para nuestros propósitos de hoy, comenzamos observando sus acciones en Austria. Heydrich utilizó sus fuerzas de seguridad en los territorios ocupados para llevar a cabo tareas vitales para la ocupación o anexión de países que los nazis deseaban incorporar. Originalmente conocidos como Einsatzkommando, las primeras acciones de estos grupos fueron asegurar los edificios gubernamentales después del Anschluss de Austria. Aquí fue donde la Alemania nazi anexó por la fuerza Austria mediante asesinatos, intentos de golpe de Estado y amenazas de invasión. Estos escuadrones volvieron a cobrar protagonismo durante la anexión nazi de los Sudetes, que en ese entonces formaban parte de Checoslovaquia. Su papel se intensificó, pasando de asegurar edificios y documentos gubernamentales a arrestar e interrogar a funcionarios del gobierno. Al año siguiente, el Einsatzkommando estuvo involucrado en uno de los crímenes más atroces cometidos por los nazis, el programa T4. El programa T4 fue el programa de eutanasia involuntaria de los nazis. Miembros de los Einsatzgruppen estuvieron involucrados en el asesinato de hombres y mujeres vulnerables, y en particular de niños. La razón, nada más que haber nacido con condiciones como síndrome de Down, epilepsia y cualquier otra condición considerada incompatible con los ideales de pureza racial nazi. Más de 275.000 personas fueron asesinadas y muchas, como un preludio de los horrores que estaban por venir, fueron asesinadas en las llamadas camionetas de gas. Estos vehículos móviles de exterminio estaban sellados y los tubos de escape conectados a la parte trasera de la camioneta. Las personas encerradas dentro morían asfixiadas por los gases del escape. Como pueden ver, las funciones de los Einsatzgruppen escalaron de facilitar la anexión de países al asesinato de niños discapacitados. Sus funciones solo continuarían escalando al inicio de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Polonia. Heydrich nombró a Werner para seleccionar y organizar los Einsatzgruppen. Estos hombres fueron seleccionados de entre los nazis más devotos y más educados, provenientes de la CSS, el Sicherheitsdienst, la Gestapo y la policía. Tendían a ser mayores y muchos habían servido en los grupos protonazis llamados Freikorps, que se formaron después de la Primera Guerra Mundial. Como ejemplo del nivel de educación que tenían estos hombres, 9 de los 17 líderes de los Einsatzgruppen tenían doctorados y uno de ellos incluso tenía un doble doctorado. Estos iban a ser los soldados ideológicos encargados de llevar a cabo los objetivos clave de Hitler, la creación del Lebensraum o espacio vital en Europa del Este, para su Reich en expansión y la aniquilación de todos los infrahumanos, aquellos pueblos que no tenían lugar en el Reich de Hitler, es decir, judíos, romaníes y comunistas. Se establecieron 7 Einsatzgruppen con órdenes directas de Heydrich para asesinar a todo el liderazgo y la intelectualidad polaca. Los judíos y romaníes debían ser asesinados o confinados en guetos. La tierra entonces podría convertirse en espacio para que creciera la población alemana. Quizá ahora sea un buen momento para hablar con un poco más de detalle sobre la Judenfrage o la cuestión judía. Ya desde 1933, los nazis estaban decidiendo cómo tratar con los judíos
tanto en Alemania como en las tierras que deseaban conquistar, desde desplazar a los judíos a Madagascar o a un protectorado británico en Palestina. Se consideraron muchas ideas y algunas se intentaron. Inicialmente, se animó a los judíos a abandonar la Alemania nazi mediante la fuerza y la creación de un ambiente hostil, confiscando la mayoría de sus pertenencias. Pero la pregunta más grande era cómo tratar con los millones de judíos que vivían en Europa del Este. Ahora todos sabemos cuál fue la respuesta que eligieron los nazis. Intentaron la destrucción total de la raza judía. El camino hacia Auschwitz fue gradual y comenzó con las leyes raciales y los pogromos. Y uno de los pasos más violentos que se tomaron fue el de los Einsatzgruppen y su despliegue durante la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja fue el nombre que se le dio a la invasión nazi de la Unión Soviética, que comenzó en junio de 1941. El comunismo y el bolchevismo se veían directamente ligados a los judíos, en parte debido a que algunos de los miembros de alto rango de la Unión Soviética eran culturalmente judíos y en gran parte debido al tropo antisemita de que los judíos estaban detrás de la mayoría de los males del mundo. El liderazgo nazi no veía ninguna solución a su problema judío mientras existiera la Unión Soviética. La gran mayoría de los judíos europeos vivía en la Unión Soviética, principalmente en las zonas que los nazis buscaban reclamar como su espacio vital. No habría lugar para esos pueblos que vivían actualmente en la tierra deseada. Himmler dejó muy claro a sus comandantes de las SS que el plan sería reducir la población de la Unión Soviética en alrededor de 30 millones, ya fuera a balazos o por hambre. A medida que el ejército alemán se adentraba en Europa del Este, su avance fue rápido y tomaron mucho territorio. Esto le dio a los Einsatzgruppen la oportunidad de cometer sus atrocidades. Como mencionamos antes, los nazis consideraban que el judaísmo y el bolchevismo estaban vinculados. El término judeo-bolchevismo era muy común en ese tiempo. Esto se puede ver en las órdenes de Heydrich sobre qué personas debían ser asesinadas. Cualquier funcionario de alto rango del Partido Comunista debía ser asesinado, junto con cualquier provocador o saboteador. Él ordenó específicamente que cualquier judío, sin importar la edad, fuera considerado un provocador. Cualquier prisionero de guerra del Ejército Rojo que fuera judío o incluso solo proveniente de áreas con alta población judía debía ser ejecutado. Mientras el ejército soviético se retiraba hacia el este, las regiones que quedaban atrás se quedaban sin ningún tipo de ley u orden. Los pogromos contra los judíos por parte de los locales fueron ampliamente alentados por los escuadrones de la muerte de las SS, y 40 ocurrieron en las primeras semanas tras el inicio de la invasión nazi en Ucrania, Letonia y Lituania. El apoyo auxiliar de los locales en estos países era común, ya que vecino se volvía contra vecino. Los nazis incluso liberaban a prisioneros condenados por crímenes violentos y los animaban a unirse al genocidio. Un ejemplo notable es el de un lituano involucrado en estos pogromos, conocido como el Verdugo de Kaunas. Desde un garaje, reunieron y mantuvieron cautivos a un grupo de judíos y funcionarios soviéticos. Él hacía una señal para que trajeran a un prisionero y en ese momento le destrozaba la cabeza con una gran barra de hierro ante los vítores y aplausos de una gran multitud. Entre estas golpizas, él tocaba una versión del himno nacional lituano en su acordeón y luego llamaba a que trajeran a la siguiente víctima. Se le vio matar a unas 50 personas de esta manera. El proceso habitual de los Einsatzgruppen era llegar a un pueblo o aldea y reunir a las víctimas. Las identidades de aquellos considerados indeseables se obtenían del gobierno local o de las fuerzas policiales. Bajo el pretexto de la deportación, las víctimas eran obligadas a marchar desde sus casas hasta barrancos cercanos o fosas previamente cavadas. Luego, a los cautivos se les obligaba a desnudarse o entregar cualquier objeto de valor. En grupos más pequeños, eran llevados y obligados a acostarse en las fosas o sobre los cuerpos de quienes ya habían sido asesinados. Luego los mataban de un disparo en la nuca. Una atrocidad particularmente horrenda cometida por los Einsatzgruppen fue la liquidación del gueto de Riga. Esto fue supervisado por el SS Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, quien estuvo detrás de la masacre de Babi Yar, donde 33.000 personas
fueron asesinadas en el transcurso de solo 2 días. Fue el nivel de eficiencia en los asesinatos de esta masacre lo que llevó a Jekyll a ser elegido para liquidar el gueto de Riga. Alrededor de 5.000 judíos, aptos físicamente, se les perdonó la vida y considerados útiles para el esfuerzo de guerra. Estas personas serían obligadas a trabajar hasta morir en las fábricas para alimentar la maquinaria de guerra nazi. El resto fue reunido y se les dijo que llevaran algunas de sus pertenencias de valor y fueron transportados fuera del gueto. En grupos de alrededor de 1.000 fueron llevados a los terrenos de ejecución. Aquellos que no podían mantenerse al paso eran ejecutados en el acto. Un área del bosque había sido preparada por prisioneros de guerra soviéticos con múltiples fosas comunes excavadas. Cuando llegaron, los prisioneros fueron separados y desnudados, y sus objetos de valor fueron confiscados y clasificados. Luego, los judíos fueron obligados a acostarse en las fosas entre los cuerpos de los que habían sido asesinados ese mismo día. Después, les disparaban en la parte trasera de la cabeza con una sola bala de una metralleta rusa. Aquellos que lograron sobrevivir fueron enterrados bajo la masa de cadáveres. Este proceso llegó a conocerse como empaque de sardinas, debido a la forma en que tantas personas eran apiladas en las fosas comunes. 23.000 judíos fueron asesinados de esta manera el primer día y 10.000 el segundo. Solo 2 personas sobrevivieron a esta masacre. Aunque una gran cantidad de judíos e indeseables fueron asesinados de esta manera, pronto se difundió la noticia de las masacres. Se volvió demasiado ineficiente para el régimen nazi continuar con estos métodos, mientras más avanzaban hacia el este y se necesitaba otra solución para cometer asesinatos en masa. En enero de 1942-17, de los nazis de más alto rango se reunieron y Heydrich dirigió lo que hoy ha pasado a la infamia como la Conferencia de Wannsee. Ya se había acordado que los judíos y otros indeseables serían transportados por ferrocarril hacia el este y que el ejército alemán dejaría a las poblaciones civiles a cargo de las SS. La pregunta no era si los judíos debían ser asesinados, sino cómo debían ser asesinados. El plan de Heydrich para los 11 millones de judíos en Europa era hacerlos trabajar hasta que murieran. Ellos debían construir la infraestructura, como carreteras, o trabajar en las fábricas hasta caer muertos. Aquellos que se consideraban inútiles eran asesinados en masa en un intento de eliminar a todos los judíos de Europa. A esto se le llamó la solución final a la cuestión judía, lo que ahora conocemos como el Holocausto. Desde una banda de matones que tomaba edificios gubernamentales hasta el asesinato de niños en las nieves de Letonia, los miembros de los Einsatzgruppen y sus acciones son uno de los principales ejemplos de la crueldad nazi. Es un ejemplo de cómo los crímenes de los nazis fueron escalando y volviéndose cada vez más bárbaros y extremos. Estos hombres bien educados querían participar en lo que ellos veían como la limpieza de Europa del Este y la formación de un imperio racialmente puro. En la búsqueda de sus ideales, cometieron algunos de los peores crímenes en la historia de la humanidad. Es importante nunca olvidar las masacres cometidas por los Einsatzgruppen. Leyes o creencias raciales y extremistas que deshumanizan a las personas llevaron al hacinamiento como sardinas, con el asesinato de personas tratado como un proceso industrial. El camino hacia las cámaras de gas se recorrió en muchos pasos, cada uno dado con la idea de que la raza judía y los elementos indeseables de Europa debían ser eliminados. Desde el primer paso de actuar por prejuicio y fanatismo, no hicieron falta muchos pasos para llegar al asesinato industrializado de niños mediante gas. Es un camino que se ha recorrido demasiadas veces en nuestra historia humana colectiva. Uno espera que sea un camino que no se vuelva a recorrer. Pero donde quiera que exista tal intolerancia, siempre es una posibilidad.